Yo soy la participante Solange Velázquez en este seminario de epistemología de la ciencia a cargo de la doctora Maite Marrero, profesora de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y dando cumplimiento al contenido académico hago la presentación del tema Metodologías para abordar la investigación educativa desde la complejidad. Esta investigación representa una breve mixtura de compilación de posturas investigadas y análisis propio referente al tema en cuestión. Quiero dar inicio a esta actividad considerando que la investigación científica se ha generado por la necesidad del hombre de conocer lo que le rodea y transformarlo en función de satisfacer sus necesidades e intereses. Por su parte, la metodología de la investigación la podemos definir como el proceso de investigación científica conformado por cada una de serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí. A tales efectos, Cortés, en su obra Generalidades de la metodología de la investigación, sostiene que el propósito de la metodología es encauzar la investigación científica. Cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial de la investigación, es indispensable el conocer y posicionarse en un determinado paradigma que sirva de guía en el proceso investigativo. Según Flores, un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera existente. Dentro de los métodos más empleados cuentan el cuantitativo, el método cualitativo y el método mixto. El método cuantitativo permitiría al investigador proponer patrones de comportamiento y probar los diversos fundamentos teóricos. Actualmente, la investigación cuantitativa suele ser de mayor aceptación o aplicación en distintos campos. Esto gracias a su alto alcance explicativo y predictivo. El método cualitativo corresponde a significados subjetivos y el método mixto representa una combinación de ambos métodos. En resumen, la metodología implica un conjunto de procesos que permiten la búsqueda de nuevos conocimientos. Sin embargo, dadas las necesidades de un cambio, evolución, globalización, revolución científica y tecnológica, ha llevado a cambios profundos y a su vez han permitido que a su vez emerjan nuevos paradigmas integradores de conocimiento, como el paradigma de la complejidad, que ha adquirido otra dimensión y que permite transformar la realidad que es entendida desde este paradigma como diversa. Surge bajo esta necesidad de transformación de conocimiento la ciencia de la complejidad y más específicamente este enfoque de pensamiento complejo, gracias a los aportes del filósofo y ahora llamado padre del pensamiento complejo, Edgar Morin. El paradigma clásico tradicional, incluso llamado mecánico por algunos de sus pensadores, asumió la dicotomía dato-información, objetivo-subjetivo. Sin embargo, este paradigma de la complejidad elimina o digamos que sustituye esta dicotomía, integrando estos elementos objetivo-subjetivo con los procesos empíricos de sensaciones y percepciones y de acción-integración. Entonces, el pensamiento complejo es un enfoque que parte de la idea de que cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene. Entonces, los individuos, las sociedades e incluso el universo se considera un sistema complejo y están sujetos a muchas interacciones con otros sistemas. Entonces, dentro de esta perspectiva sistémica, se define la epistemología de la complejidad. El pensamiento complejo nos conduce al conocimiento multidimensional, transformador, contextual, integral. Es decir, un conocimiento no lineal, no parcelado, un conocimiento multidimensional ante el reconocimiento del incompleto, que además huye del reduccionismo, de la simplicidad. Bajo este esquema, las partes dependen del todo y el todo de las partes. Respeta lo diverso, integra, organiza, reconoce o da importancia tanto a lo singular como a lo concreto. El pensamiento complejo se fundamenta con los principios dialógico, recursivo y hologramático. Por su parte, la dialógica se refiere al diálogo que hay entre dos lógicas, o sea, relaciona dos términos contrarios, contrapuestos, que a su vez se complementan, como el orden y el desorden. En cuanto a la recursividad, todo lo que es producido regresa a aquello que lo produjo, convirtiéndose en productor, es decir, determina que los productos y los efectos son simultáneamente causa y productores de aquello que lo produce. En otras palabras, causa y efecto son uno consecuencia del otro y viceversa, o sea, pueden repetirse o aplicarse indefinidamente. El principio hologramático, aquello que se alcanza como conocimiento de las partes retorna al todo y todo lo adquirido en el todo regresa a las partes. Quiere decir ello que las partes están en el todo y el todo está en las partes. La parte contiene al todo y el todo contiene a la parte.
El paradigma clásico, analítico o mecánico simplista, reduccionista, fragmentario, este paradigma ha generado una visión del mundo reducida. Entonces, por el efecto de la aplicación del método analítico, las ciencias crearon una visión del mundo en la que los objetos simples son importantes y en la que las relaciones y las interacciones entre ellas y con los demás pasan a un segundo plano. Entonces, Morin ve la necesidad de romper con ese esquema y es por ello que en cuanto a la metodología del pensamiento complejo se puede afirmar que más bien es una metodología de pensar donde cada uno tiene el desafío de determinar la vía para abordar la realidad y generar conocimiento. No es una forma desordenada, más bien es riguroso, pero sin esas fronteras que antiguamente habían sido impuestas para el procesamiento de la información. No hay reglas a priori que se puedan seguir, ya que como investigador es un sujeto activo que involucra sus procesos complejos de pensamiento para el desarrollo del conocimiento. Por otra parte, Leal concibe el método como una estrategia abierta que afronta lo diverso y lo nuevo. Entonces, ya que no se ha esquematizado, puntualizado una metodología, porque la naturaleza del pensamiento complejo no requiere esa tipificación como un manual, porque sería encasillarlo. Sin embargo, desde el punto de vista de Morin, este plantea la transdisciplinariedad como el modo de conocimiento apropiado para abordar la complejidad, entendiendo que la transdisciplinariedad es el proceso de generar conocimiento trascendiendo los límites de una disciplina que permita abordar diferentes tipos de vista o posturas o de la realidad para el desarrollo del conocimiento. Seguidamente se presenta el enfoque transcomplejo como la propuesta de producción de conocimiento donde lo cualitativo, cuantitativo y dialéctico se complementan. Plantea la producción de un conocimiento con la integración de nuevos saberes, es decir, una reformación del pensamiento, que tiene por principios epistemológicos la complementariedad, sinérgica relacional, dialógica recursiva, reflexibilidad profunda e integralidad. Asimismo, Villegas plantea que este enfoque transcomplejo tiene las siguientes premisas metodológicas: la complementariedad metodológica, la intercolaboración, la reflexión colectiva, el diálogo transdisciplinario y un nuevo lenguaje. Todo eso en aras de asumir de manera amplia la realidad que sabemos que es compleja, con elementos distintos a los que tradicionalmente son utilizados para el razonamiento o el desarrollo del conocimiento. Como último punto abordaremos la complejidad y la educación, bajo el postulado de Edgar Morin. Morin expresa que el desarrollo de la vida tiene muchas relaciones. Como seres biopsicosociales que somos, entonces, estar conscientes de esa multiplicidad es lo que realmente nos va a permitir desarrollarnos. Morin postula que la educación debe incorporar un estudio científico de manera integral y no fragmentado, o que la educación pueda desarrollar de forma integral a las personas. Es decir, no se trata de un cambio en el contenido curricular, sino del paradigma científico moderno, de la fragmentación, la especialización, es decir, una reforma del pensamiento que valida nuestra condición humana como seres que se relacionan con el entorno. Se basa en una transformación fundada en la integralidad, relacionando los saberes para generar un amplio conocimiento de la realidad y no simplificada, fragmentada, especializada, como una parte y no como el todo. A manera de conclusión, se puede expresar que la investigación científica ha trascendido diferentes etapas. Y es precisamente desde la complejidad que se logra abordar los vacíos o aspectos no considerados como realidad de estudio. De allí que los elementos que intervengan en los procesos novedosos, transformadores, alcancen en mayor dimensión el conocimiento de la realidad diversa. Cambiar o reformar el pensamiento debe impulsarse desde la escuela como el ente transformador, en todos los niveles, para que el conocimiento impacte en las sociedades, además de concebir la ética y los valores como principios que exalten la humanidad del ser. La educación y el conocimiento son elementos fundamentales en la transformación del hombre. La forma como desde la antigüedad se ha concebido el conocimiento ha tenido repercusiones importantes hasta el presente. De allí surge la necesidad de renovar las prácticas y métodos que satisfagan las demandas conforme a la realidad actual. El docente, desde su espacio transformador, puede actualizar aquellas estrategias clásicas o tradicionales que no respondan a necesidades e intereses actuales, entendiendo que los alumnos, en su papel individual en el aula y colectivo como miembros de una sociedad, tienen la capacidad de adquirir nuevas competencias para afrontar los desafíos de la realidad. La educación debe tener una adecuación que instaure un carácter integral, que permita el abordaje de amplias perspectivas epistemológicas, donde el pensamiento complejo conlleve la verdadera generación de conocimiento y percepción de distintas realidades como sistemas cambiantes, dinámicos y emergentes. Dado que en la praxis de los enfoques complejos no centran o delimitan las estrategias o metodologías como forma de delimitar pasos estrictamente secuenciales para alcanzar el conocimiento complejo, entendiendo que ello desvirtúa la esencia o razón de ser del abordaje de la situación compleja, es imperante que el investigador activo reflexivo emplee un enfoque multidimensional que conjugue la diversidad de disciplinas, la experiencia, el saber en la producción de nuevos conocimientos complejos. Asumir el pensamiento complejo como el eje que conduzca los intereses del saber y del conocimiento de lo que nos rodea está vinculado de manera inevitable a la educación, afirma Edgar Morin. Y con esa frase me despido.
Buenas tardes.